Symfony 2, más sobre SSL que sobre Symfony 2, daremos algunos detalles de cómo implementarlo en Symfony, pero el objetivo es más hablar de SSL y por qué es necesario o cómo podemos usarlo en beneficio de nuestros clientes o proveedores o quien sea que use nuestras aplicaciones web, ¿vale? Bueno, vamos a todo. ¿Cómo lo has dado al salto? Vale. Bueno, antes que nada me presento, algunos me conocéis, otros no. Soy Albert, trabajo en nulavox.com, es un supermercado online. Estamos desde hace 3 años intentando dar guerra en este mundo, es un mundo complicado. Me podéis encontrar en Twitter en la Casa de Mon, igual que mi GitHub o mi cuenta de Slide Deck, que es donde voy a contar esto al final de la sesión, ¿vale? No me busquéis en LinkedIn, no tengo, no me gusta, y bueno, creo que para developers hay sitios más interesantes si queréis buscar trabajo. Como he dicho, hoy vamos a hablar de SSL. SSL es el acrónimo de Secure Sockets Layer, pero no me gusta tanto este nombre, es el nombre que todo el mundo lo conoce, pero hoy SSL quedó desfasado hace ya unos cuantos años y técnicamente le tendríamos que llamar TLS. Está mal esto, muy bien. Transport Layer Security, TLS, ¿vale? Muy bien, Secure Service Layer fue un protocolo que se inventó Netscape allá por el año 95, o sea, de eso hace unos cuantos años. La primera versión nunca vio la luz, salió directamente la versión 2, y la versión 2 estaba tan mal hecha que al cabo de menos de un año salió la versión 3, y esa versión 3 de SSL es la que seguimos usando prácticamente en el 99% de los casos. En el año 99 salió la especificación del TLS 1.0, en 2000, si no me equivoco, 2006 salió la 1.1 y en 2008 la 1.2, que es la última y más actual. Estas versiones, sucesivas versiones, han ido corrigiendo, han ido corrigiendo bugs y, como he dicho, por eso seguimos anclados en un protocolo SSL3 que tiene ya unos cuantos años, así que la tendencia, por suerte, y gracias a que por fin Firefox se ha puesto las pilas con TLS 1.2 ya por defecto en Firefox 27, pues parece que la cosa va avanzando. SSL3 tiene problemas, tiene bugs, tiene fallos de seguridad y la cosa tendría que ir migrando. Curiosamente, una anécdota que nos encontramos hace unos meses cuando hicimos el deploy de las últimas máquinas en nulavox fue que la aplicación de Sermepa, que muchos de vosotros sufrís a diario probablemente, no soporta TLS 1.2, o sea que un banco todavía está en protocolos que tienen fallos de seguridad. En fin, bueno, sigamos. Desde aquí. Avancemos, Luis. Vale. TLS no es un protocolo sobre el cual podemos encapsular cualquier otro protocolo. En este caso, nosotros estamos más habituados a HTTP, por lo tanto HTTPS, esta S al final, no es más que la suma del protocolo HTTP por encima del protocolo TLS. Ya veréis que TLS tiene unas normas determinadas y una vez quitamos la capa de TLS, nos queda un request HTTP normal y corriente. Por lo tanto, la S no es un protocolo aparte, no es nada, simplemente HTTP sobre TLS, ¿vale? Vale, TLS o SSL, le llamaré TLS a partir de ahora, lo veréis en las slides. Os he dicho que SSL es un nombre antiguo, pero me gusta más llamarle por el nombre que toca ahora. Se fundamenta en 4 pilares, ¿sí? SSL nos da una forma de autenticación para que podamos saber exactamente que la persona con la que estamos hablando nos creamos que sea quien dice ser, ¿sí? Tenemos mecanismos para comprobar que quien dice ser es él realmente. Define también un protocolo para intercambiar la clave, digamos, con lo que se va a encriptar la sesión, la encriptación de la sesión propiamente dicha, y una MAC es un pequeño hash, simplemente sirve para comprobar que los datos que nos ha mandado el servidor, que le hemos mandado nosotros al servidor, pues no han sido alterados por el camino, ¿vale? Entonces, a partir de estas 4, cada clave TLS, están definidas por un nombre, pues define una serie de protocolos, una serie de mecanismos de, ¿cómo lo llamaría?
algoritmos de encriptación, de cifrado, de hash, etcétera, que conforman esta especificación TLS. ¿Vale? Después repasaremos un poco las claves y cómo funciona. Sí. ¿Qué vos dicho? ¿Sí que va? Ah, vale, gracias. Vale, TLS, como he dicho, el TLS funciona sobre TCP, esto no es nada nuevo. No sé si algunos de vosotros recordáis la asignatura de redes que damos en la UPC, por lo menos los que seáis de la UPC y seáis informáticos, pues esto quizás os suena. Yo lo tenía muy oxidado y desde hace un par de años, pues, bueno, lo he vuelto a recuperar un poco. Cabe decir que esto es el handshake, el mecanismo de cómo se establece una sesión TLS. Por debajo de eso va cualquier mecanismo TCP, ¿vale? O sea, al principio de todo tendríamos el clásico SYN ACK, que es cuando iniciamos la conexión con un servidor, nos dice que vale, y a partir de aquí, en HTTP normal ya vendría nuestra petición GET, dame lo que sea, o POST, te envío algo, pero TLS define su propio handshake que va antes de todo, encapsula este HTTP que os comentaba. Como veis, empiezo por un saludo, digamos, un client hello, que le dices hola al servidor, quiero conectarme contigo de forma segura. El servidor te dice, muy bien, fantástico, aquí van mis certificados, puedes comprobar que yo soy quien digo ser, y aquí de momento acaba yo. El cliente en ese momento genera la premaster, que se le llama, la clave con la que se va a encriptar la sesión. Hay varios mecanismos, pero el más tradicional es el que encriptas esta clave con la clave pública que te ha mandado el servidor, se la mandas al servidor, el servidor desencripta con su clave privada esta premaster que has generado y junto con otros parámetros random se establece lo que es la clave de la sesión que se utilizará luego para transmitir todos los datos, ¿vale? Finalmente el servidor nos dice que vale, todo bien, todo ok, y a partir de aquí el número 10 sería ya la petición GET. Por lo tanto, como veis, para iniciar una sesión TLS por lo menos se requieren un par de round trips más antes de poder empezar a enviar datos, ¿vale? Esto, como veréis, ha supuesto un problema a lo largo de los años porque TLS, pues, como veis, requiere 2 round trips más, el doble de tiempo para iniciar una sesión que un HTTP normal. Por lo tanto, bueno, es una de las causas por las que el TLS todavía no está muy implantado porque da la sensación de como lentitud. Ya veréis que esto no tiene por qué ser así y que hay mecanismos para hacer que estos round trips bajen, incluso pues que se queden en uno, y incluso si implementamos sesiones de TLS o tickets, pues que el round trip, el tiempo de inicialización de una sesión TLS sea prácticamente nulo, ¿vale? Muy bien, pues tenemos ya nuestra sesión iniciada, hemos hecho nuestro handshake con el servidor y... Vale. Uy, no sé muy bien. Bueno. Esto es una captura de mi Mac. El comando OpenSSL es un comando muy útil para trabajar con todos estos temas de TLS, la verdad es que va muy bien. Y uno de los que más me gusta es este OpenSSL Ciphers -v. Aquí vemos este churro que muchos de vosotros, si habéis configurado alguna vez algún servidor HTTPS, donde pones la cadena de ciphers, tanto en Apache como en Nginx, normalmente hay esta cadena, que nunca sabemos exactamente qué significa, normalmente nos lo ha dado un amigo, tú pon esto que funciona, y la idea, me gustaría que entendiéramos qué hay detrás de esta cadena y qué es lo que significa, ¿vale? Que a partir de aquí hablamos un poco de los 4 pilares, esos que hemos comentado antes. Esta es la cadena que usamos en Olabox ahora mismo. Y si ponéis esta cadena, como os digo, os dice exactamente cuáles son los algoritmos de cifrado, algoritmos de intercambio de claves que el servidor puede utilizar con un cliente, ¿vale? La lista, si la ponéis sin esta cadena, o sea, simplemente el -v sin nada más, veréis toda la lista de cifrados y mecanismos que soporta OpenSSL, ¿vale? Son muchísimos, por lo tanto siempre es mejor acotar y dejar claros cuáles soportamos o cuáles podemos facilitar a los clientes que se conectan con nosotros, ¿vale? Comentamos 4 cosas rápidas de estas. En la primera columna veréis el nombre que el RFC de TLS, SSL, le da a este bloque de los 4 mecanismos, ¿vale? El primero es, como he dicho, el nombre en clave. Después viene la columna
donde marca la versión de TLS o SSL en que este grupo de cifrado ya puede usarse. Como veis, estamos usando varios de TLS 1.2 y alguno de SSL 3 para dar compatibilidad a nuestros amigos de Internet Explorer y Windows XP, que todavía pues siguen anclados en SSL 3 y no hay forma de sacarlos de allí. Algún día lo mataremos, pero bueno, de momento hay que seguir dando soporte a estos navegadores. Versión de TLS que soporta, la tercera columna, perdón, donde pone KX, es el mecanismo de intercambio de claves. Antes os he comentado el más rápido, el más clásico, que es el mecanismo RSA, que es el de clave pública, clave privada, donde el cliente encripta su premaster con la clave pública del servidor, la manda al servidor, el servidor desencripta, ¿vale? Como veis, tenemos algunos todavía basados en RSA, pero no son los que preferimos. Preferimos, como veis, unos que marca CDH. CDH no es más que un mecanismo que se llama Diffie-Hellman, y en este caso en su versión efímera. ¿Qué significa esto? Que no usamos la clave pública del servidor para encriptar una premaster, sino que simplemente mandamos al servidor unos parámetros y tanto el servidor como el cliente, a partir de esos parámetros, son capaces de llegar por sí solos a la misma premaster, ¿vale? De esta forma, ¿qué pasa? Que no mandamos nunca la premaster, simplemente se mandan esos parámetros. ¿Para qué sirve esto? Pues por ejemplo, si perdemos la clave privada, la clave RSA de nuestros servidores, esto haría que, si hemos guardado todo el tráfico SSL, si nosotros somos un atacante y queremos desencriptar el tráfico, capturamos la clave privada y todas las sesiones que se habían iniciado hasta ese momento con esa clave privada, las podemos desencriptar. Esto no acaba de gustarnos y por eso se usa este mecanismo CDH en que la clave se le llama efímera. Por eso la clave solamente dura una sesión y esta clave desaparece. Por lo tanto, aunque un atacante sea capaz de conseguir nuestra clave privada, tampoco podrá hacer nada. Podrá desencriptar una sesión, pero el resto de sesiones no podrá hacer nada con ellas. Lo que se llama forward secrecy, a lo mejor habéis oído hablar del término, es esto. Entonces nosotros preferimos siempre, esta es una lista de preferencias, darle la posibilidad al cliente que use forward secrecy, que use un intercambio basado en Diffie-Hellman y no basado en RSA como tradicionalmente se ha hecho, ¿vale? Luego, si queréis, tenéis preguntas, indagamos un poco más, ¿vale? Autenticación. Aquí, como veis, seguimos usando básicamente RSA. Hay otros mecanismos de autentificación como Elliptic Curve DSA, que es otro, se está poniendo un poquito de moda, pero bueno, todavía hay pocos navegadores y clientes que lo soporten, así que de momento, en general, la autenticación por RSA, y esta sí que nos sirve para comprobar que realmente el servidor es quien dice ser, ¿vale? Nos mandan sus certificados, sus famosos certificados que se mandan, y nosotros comprobamos estos certificados, verificamos que la firma es válida. Como nos queremos que nuestro certificado raíz de la entidad que firma el certificado del servidor, nos lo tenemos que creer. Esto es una cuestión de confianza, ¿eh? Si no creemos en VeriSign, ya nos puede decir VeriSign que yo soy Ulabox, que si no me creo que VeriSign es VeriSign, no va a tirar, ¿vale? Así que se basa todo en una cuestión de confianza. Esta confianza cuesta ganar, no es tan fácil meter un certificado raíz en el repositorio del navegador y es algo que está muy controlado, ¿vale? Mecanismo RSA para autentificar, esto sigue así. Y luego ya pasamos al algoritmo propiamente de encriptación de la sesión, ¿eh? Un algoritmo con el que se va a encriptar todos los datos que nos mandamos entre cliente y servidor, ¿vale? Normalmente, hasta hace pocos meses, había un algoritmo llamado RC4, o ARC4, como lo llaman en Inglaterra. Hay países anglosajones. Pero recientemente se descubrió una vulnerabilidad sobre este RC4, se descubrieron como unos patrones en que estadísticamente podías llegar a descifrar este tráfico encriptado, ¿vale? Por lo tanto, la recomendación fue, en general, quitar el RC4 y pasar a AES, algoritmo Rindael, que muchos ya conocéis de otras aplicaciones, y es el que básicamente hoy en día se usa. Como veis, abajo de todo tenemos el triple DES, que es un algoritmo del año de la Catapum, pero una vez más esta última fila es para Internet Explorer 8 con Windows XP. Así que seguimos soportando encriptaciones del año de la Catapum, pero bueno, de momento es lo que hay. Es un poco problema porque hoy en día prácticamente parece que el único algoritmo seguro sea el AES y estamos conspiradores paranoicos, no acaba de gustar, a mí tampoco, la verdad,
que sea un único algoritmo el que se use en estas transmisiones. Y más cuando hoy en día muchos de nuestros ordenadores ya tienen hardware específico para decodificar y codificar AES, set de instrucciones que lleva los Intel que se llama AES-NI, que hace que vaya todo bastante más rápido, pero como siempre está la cosa un poco complicada porque parece que solo podamos usar un tipo de algoritmo. Hay esfuerzos por parte de Google de enchufar otro que se llama Poly 120, pero bueno, esto ya vendrá. Así que de momento estamos como estamos. Y última columna, pues el algoritmo de Mac que se usa normalmente pues SHA-1 o últimamente pues SHA-256, ¿vale? Con estos 4 grupos, pues con esto se establece la conexión, ¿vale? Y os animo a que probéis esto con vuestras strings de conexión si usáis SSL y comprobéis exactamente qué certificados estáis ofreciendo al cliente, ¿eh? Esta es la lista que nosotros damos al cliente y seleccionamos una de ellas para establecer esta conexión, ¿vale? Después al final os doy una página muy chula que se llama SSL Labs, donde podéis testear todo esto y va muy bien para ver qué clientes se conectan a vuestros servidores y qué cifrado acaban usando, ¿vale? Vamos, tiempo. Vale, pues ¿qué pasa a otros pueblos? A ver, tira para atrás. Tira. Uno. Vale. Lo que os decía, mi querido Caracol, SSL no es tan usado como quizás quisiéramos por esa percepción que todavía existe de que SSL es muy lento, ¿vale? Si pongo mi página con SSL, las visitas van a caer porque todo va muy lento y la cosa no se aguanta. Por lo tanto, pongo SSL en las zonas que son estrictamente necesarias, como es pago con tarjeta y login, o login no tanto, ya lo veremos luego, ¿vale? Por lo tanto, mi idea también es desmitificar un poco esto, que SSL mal implementado sí que es lento, pero bien implementado no tiene por qué ser lento y apenas añade un poquito extra de latencia sobre HTTP puro y simple, ¿vale? Por lo tanto, no le tengamos tanto miedo a SSL y luego veremos que hay razones de peso para empezar a migrar toda web, sea un blog, sea un e-commerce, sea cualquier página, a SSL, ¿vale? Pues venga, Caracol. Aquí empezamos WebPage Test, supongo que todos lo habéis usado, si no os recomiendo que entréis ya a webpagetest.org. Esto os hace un test de vuestra página. Este gráfico no lo he hecho yo, está sacado del blog de Guillermo Igoric, es un ingeniero de Google que trabaja para Google y es un tío muy crack en este tipo de cosas. Os recomiendo luego también que sigáis su blog y os lo pondré al final, ¿vale? Primera fila, es una conexión HTTP plana, sin encriptación. Primer bloque es la conexión DNS, ¿sí? Establecemos una conexión DNS, pedimos el DNS de un dominio. El trozo naranja, o aquí se ve un poco rojo, es el establecimiento de la conexión TCP, de esto no nos libramos. La parte en verde es la parte que tarda el servidor a devolvernos la respuesta, ya le hemos hecho la petición getIndex. Y la parte azul es cuando ya empezamos a recibir el primer byte, el primer dato, y todo el tiempo de descarga es la barra azul, ¿vale? Segunda parte, una implementación regulera de TLS, ¿vale? Como veis está la parte en rosa, que es esos 2 round trips extras que os comentaba, ¿vale? Después de establecer la conexión TCP, uno para decirle al servidor, hola, estoy aquí, quiero hacer una conexión TLS, la segunda para mandarle la pre-master, que luego se encriptan los datos. Como veis no hay barra azul, esto significa que por un problema con los records TLS encapsula todos los datos en una cosa que se llaman records, con paquetes, y depende del tamaño de este paquete, no podemos desencriptar el paquete hasta que llega entero. Por lo tanto, si el paquete es muy grande, en este caso son 16 kilobytes, hasta que no hemos recibido 16 kilobytes no podemos desencriptar nada. Esto para una web es malo, porque normalmente los primeros bytes ya tenemos información sobre el CSS que va a necesitar la web, JavaScript, etcétera, etcétera. Por lo tanto, recibir cuanto antes y poder desencriptar cuanto antes es importante. Y como veis aquí no se puede hacer hasta prácticamente el segundo 2,3, mientras que en HTTP normal estamos en 1.5. Como veis, prácticamente un segundo más extra simplemente por poner HTTPS. De aquí que esta fama de Caracol, que intentaremos desmitificar un poco con estos... ya pasamos la sinfonía. No. Uno, vale. Y es un poco de performance checklist, si os lo miráis un poquito, hay cosas aplicables a TCP, que son las 2 primeras, y luego un poco de TLS, ¿vale? Keep Alive, básico, si no lo tenéis, por favor, miradlo ya. Esto lo que hace el Keep Alive es simplemente mantener el socket TCP abierto durante un periodo X, que normalmente podemos especificar tanto en Nginx como en Apache, cuántos segundos queremos que esta conexión permanezca abierta. Esto que hace que
se lanza una petición, pero la siguiente ya no tiene que pasar por todo este proceso de handshake, ni TCP ni TLS, simplemente manda la petición, el servidor ya tiene el puerto abierto esperando y manda, ¿vale? Keep Alive básico, esto se introdujo en HTTP 1.1, por lo tanto importantísimo que lo miréis si lo tenéis activado. Esto es un salvavidas muy importante, y no solo para TLS, esto es para HTTP normal, pero en caso de TLS todavía es más grave, porque si no tenemos el Keep Alive, tenemos que hacer 3 round trips en vez de 1, ¿vale? Por lo tanto, el Keep Alive todavía cobra más importancia en HTTP 1.1. En TLS, perdón. La Congestion Window, esto es algo muy divertido que no me acordaba, lo hice yo esto en la facultad de informática, que es la ventana de congestión de TCP, algo muy divertido, que es cuántos paquetes se envía al servidor antes de esperar una ACK, o sea, una confirmación por parte del cliente, ¿vale? En los kernels de Linux 2.6, este valor era 3, es decir, el servidor manda 3 paquetes de unos 1500 bytes cada uno, esto ya depende de la MTU que tengáis, pero normalmente estándar son 1500 bytes, por lo tanto mando 3 paquetes de 1500 bytes y me espero a que el cliente me envíe la confirmación de que ha recibido esos paquetes. ¿Qué pasa? En HTTP y en TLS todavía más, mandamos una cadena de certificados con nuestro handshake, por lo tanto, si tenemos mucha información para mandar, es probable que bloqueemos esta ventana y tengamos otro round trip. O sea, aparte de los 2 que ya he dicho, otro. De simplemente el servidor está esperando este ACK. Esto con los kernels Linux 3.0 ya cambió a 10. El valor por defecto si estáis usando, por ejemplo, una Debian 7 ya es 10. Y si no, también podéis cambiarlo, ¿eh? Es un comando, el iproot show, podemos ver cuál tenéis ahora y modificarlo a 10. 10 es el estándar ahora que se está poniendo en Linux. Y por lo menos te permite mandar 10 paquetes, estos son unos 15 kilobytes aproximadamente, que ya da para al menos hacer el handshake y recibir, importantísimo, esos primeros CSS, esos primeros JavaScript, para poder mandar peticiones paralelas y luego ya, si quieres, pues toca hacer el ACK, pero bueno, por lo menos tengamos ya estos primeros paquetes para empezar a paralelizar los demás recursos de la web. Esto es TCP, esto se aplica tanto a CTP como o sea, HTTP, perdón, que a HTTPS, ¿vale? Vale, luego empezamos con cosas de TLS. En la cadena de certificados son unas cosas clásicas que normalmente se hacen mal. Normalmente ponemos todos los certificados. Si no lo sabéis, normalmente un certificado, por ejemplo el de la Box, está firmado por una entidad intermedia de la propia VeriSign en nuestro caso, y esta entidad intermedia está firmada por la entidad raíz de VeriSign, que es la que se almacena en nuestro navegador. Por lo tanto, para poder comprobar esta autenticidad, sí, que realmente Ulabox es Ulabox, pues tenemos que mandarle 2 certificados, el nuestro, el de Ulabox, y el de la entidad intermedia, que este no está en los navegadores, ¿vale? Pero no hace falta mandar el certificado raíz. Si el certificado raíz no lo tiene el navegador, da igual que lo mandes, no te hará ni caso, no te va a creer y te va a mostrar esa alerta en Firefox un poco más digna, en Chrome directamente te dice que esto es un desastre y no te conectes. Y en general hace bien, ¿vale? Así que cada certificado aproximadamente son unos 1300, 1400 bytes. Por lo tanto, si estamos poniendo más certificados de los necesarios, estamos llenando esta ventana inicial que os comentaba, por lo tanto, el vuestro y el de la intermedia, que normalmente ya os lo facilitan, ¿vale? Por lo tanto, 2, que son unos 3000 bytes aproximadamente, y ya está. En la herramienta que os diré luego, el SSL Labs, podéis comprobar esto y os dice exactamente, y si tenéis un certificado de más, ya os lo dice como que estáis gastando ancho de banda inútilmente. Y en conexiones mobile, todo esto ya podéis suponer que cada byte extra cuenta, ¿vale? Lo que os comentaba del TLS, del record size, esto por fin en Nginx, las próximas versiones que van a salir, las 1.5, cuando salga se llamará 1.6, esta variable es configurable, ya la podemos configurar en Nginx, está chapada, clavada a fuego en el código a 16 kilobytes. Esto es lo que provoca esto que habéis visto antes, la barra verde, que hasta que no se han recibido 16 kilobytes, el navegador no puede hacer nada, está esperando. Mal. Con esto ya podemos configurarlo. Ilya Grigorik, en su libro, que luego también os recomiendo, él dice ponerlo a 1500 bytes, el record size. A mí no me va a gustar porque, claro, cada record size también tiene su overhead asociado. Hay la MAC, es lo que os he dicho que hay que calcular para cada paquete, hay la versión de SSL, es decir, hay un pequeño overhead en cada paquete, por lo tanto, si lo ponemos a 1500 bytes, pues prácticamente cada paquete llega con un 3-4% de overhead.
No está muy claro si tendría que ser 1, 2 kilobytes, 3, 4. Lo importante es que en el primer paquete ya podamos desencriptarlo y empezar a sacar esos CSS, JavaScript que os decía, para empezar a sacar request para otras cosas que sí que necesitamos en la web, ¿vale? Ilya en su post en la lista de development de Nginx hablaba de lo que tienen configurado los de Google, que es un record size adaptativo, es decir, para los primeros paquetes muy corto, para que se pueda desencriptar rápido. Pues estamos haciendo una transferencia de 1 giga, es absurdo que a cada paquete estemos metiendo este overhead de 3-4%, ¿vale? Por lo tanto, Google lo que hace es los primeros paquetes a 1500 bytes y luego va aumentando. Bueno, Google puede permitirse estas cosas, en Nginx todavía pues estamos en ello y Apache por ahí también está la cosa, ¿vale? Sesiones y tickets. ¿Para qué sirve esto? El Keep Alive normalmente, valores por defecto en Nginx son unos 75 segundos, 70-75, por lo tanto cuando acabe el Keep Alive la siguiente petición tiene que volver a hacer todo el handshake, ¿vale? ¿Qué podemos hacer para ahorrarnos al menos la parte de TLS handshake? Sesiones, las mismas sesiones que conocemos en PHP, pero en versión TLS, ¿vale? Esto es el servidor, se queda a un ID de sesión que el cliente en su próxima conexión le manda y dice, soy ya hemos negociado unos parámetros, recupérame esos parámetros y no hagamos el handshake de nuevo, ¿vale? Problema de las sesiones, pues las tiene que almacenar el servidor tiene que almacenar estas sesiones y depende de cómo tengamos nuestra configuración de load balancing o varios frontales, es difícil compartir estas sesiones entre frontales. Básicamente en Nginx ahora no se puede. Cada frontal mantiene sus sesiones en memoria y no hay forma de compartirlo entre frontales. Por lo tanto, depende a qué frontal se conecte tu cliente, la sesión no sirve para nada. De aquí que luego se inventaron los TLS tickets, que el ticket se lo queda al cliente, lo encripta al servidor, pero se lo da al cliente. Y entonces, en la primera conexión del TLS handshake, el cliente le manda el ticket al servidor, el servidor puede desencriptarlo con su clave y establece la conexión. De esta forma, el servidor no tiene que gastar recursos manteniendo sesiones TLS, que bueno, en el caso de la Box no es preocupante, pero en servidores con mucho tráfico y sobre todo con varios frontales esto puede ser un problema, ¿vale? Por lo tanto, también repasar temas de sesiones y tickets para que el TLS handshake sea bastante más rápido. Y finalmente una tonterieta muy chula que se llama false start, que a ver si puedo tirar atrás un poco. Vale, no, demasiado. Vale, aquí. El TLS, el false start, es una cosa muy divertida, que es que no esperamos al paso 8 y 9, nos da igual que el servidor le guste o no lo que vamos a mandarle, ya directamente después del 7 ya le mandamos nuestra petición de, vale, toma, ya está. Suponemos de buena fe que el servidor va a aceptar los parámetros, el 8 y el 9, nos dirá que vale, pero el servidor al mismo tiempo ya ha recibido la petición y nos la puede mandar junto con este 8 y 9, por lo tanto nos estamos saltando un round trip, ¿sí? O sea, esto es una cosa chula que los últimos kernels de Linux ya soportan y los últimos navegadores Chrome, Firefox, Safari no tengo muy claro en las últimas versiones, Safari va un poco a su bola últimamente, los soportan, ¿vale? Pero cositas chulas que podemos ir explorando. Esto hace que hemos pasado de esto a, si implementamos todo esto, a esta última conexión, que como veis, solo hacemos un round trip con false start, a la segunda petición, ¡pam!, ya le mandamos lo que queremos al servidor, y la barrita azul que vuelve a aparecer gracias a este record size que hemos configurado. Por lo tanto, podemos desencriptar el primer paquete que nos llega, estos 1500 bytes, y con suerte dentro de estos 1500 bytes primeros, pues ya tendremos el link al CSS, por ejemplo, ya podemos mandar esta petición para bajar el CSS y que el tiempo de percepción de carga sea bastante menor. Por lo tanto, bien configurado, todo bien hecho, es un extra round trip en la primera conexión. Recordad que podemos jugar con Keep Alive, con TLS Sessions, y la diferencia entre HTTP plano y HTTPS a nivel de latencia es prácticamente nula. Siempre va un pequeño overhead porque tanto cliente como servidor hay que decodificar, hay que desencriptar los datos que vamos mandando, pero el hardware cada vez es más potente, móviles todavía está un poco más, bueno, complicadillo, pero al menos no es aquel drama que era hace 10 años establecer una conexión TLS cuando no teníamos ni Keep Alive, no teníamos nada de eso, ¿vale? Por lo tanto, bueno, os animo a que lo probéis, os animo a que os entréis un poco por el tema, no le perdáis un poco el miedo al HTTPS,
que no es ese diablo lento que nos hace perder la conversión y las visitas se nos van. Y, obviamente, todo esto viene porque... Vamos a hablar un poco de Symfony y luego hablamos del porqué. Symfony me había olvidado. Vale, Symfony, no sé cuántos de vosotros estáis aquí porque realmente sois desarrolladores de Symfony o querríais serlo o estáis en proceso de... Pero configurar HTTPS en Symfony es muy fácil. Simplemente hay unas cuantas opciones a tener en cuenta y ya está. El del apartado framework, sí, el Trusted Proxies. ¿Para qué sirve esto? A veces en nuestro frontal, nuestro servidor de PHP, nuestro PHP FPM, en nuestro caso, no está en la misma máquina que nuestro frontal, que nuestra máquina que decodifica las sesiones HTTPS. A veces estamos detrás de un Amazon Load Balancer, por ejemplo, como estábamos antes nosotros. Por lo tanto, nuestro servidor, nuestro PHP recibe las peticiones en plano, no vemos nada de HTTPS. ¿Cómo sabemos que estamos detrás de una petición HTTPS? Porque recibimos un header, un proxy header que nos manda al proxy y que nos dice, hey, estoy usando HTTPS. ¿Qué pasa? Symfony es un poco, bueno, no se lo acaba de creer del todo y por lo tanto no se va a querer este header que mandas tú, a menos que no le pongas la IP de tu proxy, la IP del proxy que te está mandando esta petición en esa lista, ¿vale? En el caso de Amazon Load Balancer, como va cambiando la IP del Load Balancer, no sabes cuál te va a tocar, pero sí que está dentro del rango, podemos poner un rango de IPs y entonces Symfony se va a creer que estamos detrás de una sesión HTTPS y va a generar los links correctamente con el HTTPS delante, ¿vale? Si no usamos el puerto 443, extraño, normalmente lo he visto quizás en intranets, en algún panel de control raro así de Plesk y tal, pero normalmente el puerto 443 es el que se usa, esto se deja así y ya está. Si no trabajamos con full HTTPS, es decir, nuestra web no está encriptada toda con HTTPS, sino que tenemos trozos, áreas seguras, áreas no seguras, podemos hacerlo en routing, especificar qué rutas son HTTPS y cuáles no, con esta palabra clave, el schemes, ponemos aquí el HTTPS y ya está. Esa ruta cuando la imprimamos con nuestro path en Twig, por ejemplo, pues ya la generará con el link correcto en HTTPS, ¿vale? Y si lo que queremos es securizar una área entera, por ejemplo, la parte de cliente o el usuario, toda la parte de checkout, por ejemplo, de un carrito, pues esto ya en security, simplemente el requires channel le decimos que estamos en HTTPS y él se encarga de si la petición le llega por HTTP, va a redirigir a HTTPS y sigue, ¿vale? O sea, en este sentido, Symfony nos lo pone muy fácil. Si tenéis dudas, luego me preguntáis, ¿vale? ¿Qué tal? Bien. Venga, va, estamos acabando. Aquí mi amigo Obama, y os preguntaréis por qué sale este hombre. Bueno, creo que más o menos todo el mundo lo tiene claro. Y es porque, un poco las razones de HTTPS, porque yo al menos me he vuelto un poco paranoico con este tema. Y es que, bueno, nos hemos ido haciendo mayores, Internet en general, éramos muy inocentes al principio, todo lo mandamos en texto plano y no pasa nada. Pero las cosas están cambiando, cada vez hay más demanda y más sentido de inseguridad, más paranoia al respecto de quién nos está viendo los datos, quién nos espía, quién nos deja de espiar. Esto es una broma, obviamente, no estamos en plan NSA, ninguno de nosotros probablemente por aquí. Pero es este awareness que, bueno, me interesa que la gente se vaya dando cuenta de que tenemos que ser un poco más responsables con los datos de nuestros usuarios. Sí, que no es simplemente un tema de encriptación por encriptación, sino que realmente tenemos que dar una confianza al usuario, tenemos que hacerle creer que sus datos están a buen recaudo y que el primero que pase por aquí en una wifi abierta no va a poder leer su contraseña, su email, sus datos personales, ¿vale? Por lo tanto, es un poco esta cultura de empezar a pasar las cosas HTTPS, no es el diablo de lento que era antes, y os animo a que empecéis a probarlo, ¿vale? Y aquí un pequeño experimento, esta es la slide polémica de la clase de hoy. He hecho un pequeño experimento con webs hechas en Barcelona, webs con tráfico alto y probablemente más de 1 millón de usuarios, no lo sé de memoria, y algunas de ellas he trabajado y sí que lo sé, otras no, pero bueno, webs, ya os digo, por favor tomároslo con el test este que he hecho, no es nada, no voy a pegar broncas aquí a nadie, ni mucho menos. Yo hace 2 años que empecé con todo esto y me he puesto un poco las pilas, pero yo mismo he trabajado en una de las webs que voy a mencionar luego que, bueno, no la acabo de hacer del todo bien, ¿vale? Websites con mucho tráfico que su login tiene un área de usuario, su login es un email y una contraseña, ¿vale? ¿Sí? Y que están radicadas en Barcelona o tienen oficinas en Barcelona.
Bueno, la slide polémica de aquí. Repito, yo he trabajado en una de estas empresas, se llama Privalia, o sea, yo también soy responsable de esto, no estoy tirando piedras en mi propio tejado, pero como os he dicho, es un proceso que hay que ir haciendo poco a poco todos y irnos dando cuenta, ¿vale? A ver, os explico un poquito. HTTPS, ¿qué significa? Que he podido establecer una conexión HTTPS con OpenSSL con estas webs, ¿vale? Esto significa que tiene un certificado válido y que contesta por el 443, ¿vale? Entonces, como veis, algunos son parciales, esto significa que tienen áreas HTTPS, áreas que no lo son. Solo 20 de las que están hechas aquí o tienen oficinas aquí en Barcelona es full HTTPS, es decir, desde el momento en que entras, todo va para HTTPS, no hay ningún resquicio, no hay nada, ¿vale? Y algunas son partial, como os he dicho, y otras directamente no hay SSL y no tienen ningún certificado, y si intentas conectar por HTTPS te da un error de certificado, ¿vale? Pero la columna derecha es la importante o quizá preocupante, que es este login que os comentaba, este email y contraseña. ¿Cómo lo mandamos? ¿Vale? En muchos casos, curiosamente, en sites que tienen HTTPS y por lo tanto lo usan en partes de la web, no lo usan para el login. Voy a hablar de Privalia porque es donde yo he trabajado hace un tiempo y tendría que haberme dado cuenta de ello. Privalia, obviamente, para todo el que es el pago, está securizado, va encriptado, mandamos datos de tarjeta, no hay ningún problema, pero curiosamente el login no, el login se manda por texto claro, por lo tanto estamos encriptando los datos de la tarjeta cuando pagamos, pero estamos dando el mail y contraseña del usuario en texto claro. En general, y yo soy el primero que no lo tenía así hasta hace 2 años, ¿cuántos usáis la misma contraseña, por ejemplo, en Privalia que en vuestro mail? De verdad, es probable que muchísima gente use su misma contraseña para el email que para logarse en Privalia. Por lo tanto, mandar en texto claro este email, esta contraseña, ya podemos ir securizando el pago con tarjeta de crédito, que si nos interceptan el login, pues ya lo hemos jodido en general porque ya nos pueden entrar en muchos sitios, ¿vale? Por lo tanto, me sorprende que algunas páginas que sí que tienen HTTPS no lo estén usando para su login. El caso de Vueling también me parece un poco preocupante, porque es una web que vende billetes de avión, donde en tu cuenta puedes incluso cancelar o cambiar tu vuelo, y el login pues tampoco va por HTTPS, ¿vale? Es curioso porque, como digo, son páginas que lo tienen pero no lo acaban de implementar. De aquí esa cosa que os digo que yo creo que es mucho más sencillo, y esta es mi recomendación personal, todo HTTPS, y os olvidéis de estos problemas de estar pensando de si esta página tiene que ir encriptada o esta no, ¿vale? Repito, esto no son ganas de meter bronca a nadie, soy el primero que es culpable también de esto, pero bueno, ir haciendo un poco de awareness sobre el tema y hay que empezar a cuidar un poco los datos de nuestros usuarios, sobre todo porque, como he dicho, normalmente el email y contraseña estamos usando prácticamente el mismo en todos los sitios. Y ya flagrantes bastante, los últimos 4 que directamente no tienen ni HTTPS, bueno, yo les animo a que si os compren un certificado que no es caro, son 50 € al año, y configurar Nginx o Apache son 10 minutos, literalmente, ¿vale? Como recomendación final, no trabajo en 20, ni me gusta, ni tengo, pero creo que lo han hecho muy bien, a la moda de Facebook, Gmails, que todo va encriptado por HTTPS, que es hacerlo todo full y te olvidas del problema. Rediriges todo el tráfico que te llega por HTTP a HTTPS con un 301 y te olvidas del problema, ¿vale? Por último, bonus points para poner HTTPS, que son Speedy, el protocolo este de Google, no sé si lo conocéis, y que es la base del futuro HTTP 2.0. Como es un protocolo binario, es decir, no va en texto plano como HTTP ahora mismo, pues han decidido, la mayoría de navegadores han dicho que no van a soportar HTTP 2.0 bajo texto claro. Por lo tanto, quien quiera usar HTTP 2.0 tendrá que empezar a pensar en TLS, HTTPS, ¿vale? Así que es un motivo más para empezar a pensar en ello. Todavía está en draft, HTTP 2.0, SPDI, Speedy, ya sí que ya lo podéis usar, las últimas versiones de Nginx ya lo soportan, en un lado lo estamos usando y me consta que en alguna otra web también. Pero, como he dicho, al ser un protocolo binario y para ahorrarse problemas de cachés intermedios que puedan toquetear los datos, han decidido que por HTTPS o no hay HTTP 2.0, ¿vale? Así que, como he dicho, pues bonus points si os animáis con un tema TLS. Se nota, ¿eh? La SPDI, no os voy a contar el rollo, pero bueno, si os informáis un poco,
a ver, trae novedades muy interesantes. Se acabó hacer sprites, se acabó comprimir los CSS en uno solo para minimizar las peticiones, etcétera, etcétera. Trae cosas muy chulas. Así que, motivo interesante para pasarse a HTTPS. ¡Epa! No. Vale. Recursos interesantes. Este libro a mí me ha abierto un poco bueno, muchas puertas. Es como volver a la universidad, este libro, esa clase de redes tan fantástica de la OPC. Os lo recomiendo encarecidamente, este libro, High Performance Process Networking de Guille Vigoric. Está online para leer for free en la página de O'Reilly, o sea, lo podéis ver. No os lo podéis bajar en PDF, pero está en HTML en formato online. Es muy interesante, habla desde TLS, HTTP, normal, SYN, redes móviles, 3G, cómo van las conexiones, cómo funciona todo a nivel de redes. No estamos hablando de aplicación, sino de redes. Siempre va bien refrescar un poco esos conocimientos, ¿vale? Yo os lo recomiendo, ya lo he dicho, está for free para leer, así que no hay excusa. Y recursos interesantes también sobre temas de seguridad, TLS, HTTPS, performance. Es el blog de Cloudflare. Cloudflare es un CDN, no tengo nada que ver con ellos, no lo estoy recomendando. De hecho, ni siquiera tienen todavía punto y presencia en España, por lo tanto, comprar un CDN que no tiene presencia en España tampoco de momento sirve de mucho. Pero su blog es muy interesante realmente, echarle un vistazo, vale la pena. El blog de Guille Vigoric es el IPITA, ingeniero de Google. William Chan, el Insoucian, también es otro ingeniero de Google, parte del equipo de Chrome, que también habla de muchos temas de estos de seguridad y TLS. El blog de Imperial Violet es Adam Langley, otro ingeniero de Google, como otros de Google están dando caña con el tema. Y este es un poco más técnico, habla más, quizá más de las matemáticas que hay por debajo de todas estas encriptaciones, pero es interesante también, si os gusta el tema criptografía y tal, echarle un ojo. Y por último, este sslabs.com/sslts que os comentaba, donde podéis meter cualquier URL de un servidor y os hará un escáner de vuestra configuración SSL. Podéis ver si vais bien, no, os detectará fallitos o problemas que podéis tener con los certificados, los grupos de encriptación que os comentaba. Os hace un handshake con una cantidad de clientes muy importantes, desde Internet Explorer con XP hasta Bing Bots o Google Bots, y veis en cada caso, cada cliente, qué certificado, qué algoritmo de encriptación está usando, ¿vale? Es útil. Nosotros en Ulabox, si lo probáis, ya hemos dejado de dar soporte a Internet Explorer 6, ya tocaba, o sea, ahora mismo Internet Explorer 6 en Ulabox ya ni conecta. Os animo a que hagáis lo mismo, desconectad T6 por favor. Y 8 todavía lo tenemos que mantener durante al menos un par de años, creo, pero bueno, os animo a que lo probéis, a toqueteéis un poco en el SSL Labs. Os da la puntuación, tampoco le hagáis mucho caso a la puntuación, pero bueno, es un punto de partida, ¿vale? Y ahora sí que, muchas gracias a todos, y como siempre, quien tenga preguntas o dudas, pues aquí estoy. Gracias. No quería irme sin pediros perdón porque me voy ya, o sea, queda muy mal esto de venir en plan tipo hacer mi conferencia y me largo, pero tenía un compromiso ineludible, así que mis disculpas a toda la gente que va a presentar luego, porque no puedo estar con vosotros. Y por último agradecer a Marc de Symfony Barcelona por darme la oportunidad de hablar aquí y recuperar este grupito. Marc, gracias. Lo dicho, quien tenga preguntas o algo a decir, pues... perdón, Sergi, mi CTO, me dice que we are hiding en Ulabox, ¿vale? O sea, si a alguien le interesa todas estas tonterías de Symfony, SSL, performance y tal, pues luego me da un toque a mí o a Sergi, que está aquí delante, ¿vale? En fin, preguntas. No sé si vos al micro, no, sé, no. Si encriptas toda tu web bajo TLS, el navegador no cachea nada, ¿verdad? ¿O me equivoco? Sí, el navegador sí que cachea, lo que no va a cachear es un proxy intermedio que puedas encontrarte. ¿Me explico? O sea, tu navegador sí que va a respetar todas las reglas de caché que le lleguen, lo que pasa es que, claro, si hay un proxy intermedio, proxy caché intermedio, que no controles tú, si tienes tú un varnish puedes poner el TLS por delante y el varnish ya te para todo esto, pero si por ejemplo un proxy caché de Telefónica, no, obviamente Telefónica no puede ver nada, no puede cachearte. Esto es una putada para los operadores porque ahora muchos tienen proxy cachés transparentes que, bueno, les sirven para ellos ahorrar costes, sobre todo en páginas muy visitadas, para que no tengan que ir pidiendo al servidor de origen, ¿vale? Pero
tanto lo que es el navegador en sí, sea TLS o HTTP, como el navegador es capaz de desencriptar y puede ver el contenido de los cache killers, pues sí, es perfectamente capaz de cachear, no hay ningún problema con eso. ¿Preguntas? ¿Y el Keep Alive que comentabas? ¿Cuánto tiempo llevas? Yo lo tengo en defaults de Nginx, 75 segundos. Esto es un... Pensad que el Keep Alive, cuando tienes el Keep Alive activado, lo que haces es reservarte un socket abierto en el servidor. En ese momento el servidor reserva un socket y se queda abierto durante 75 segundos. Estos son recursos que consumimos del servidor. Idealmente, Keep Alive, pues un día, pero claro, un día un socket abierto, si el cliente no va a volver a conectarse, pues estás malgastando recursos y el número de sockets que puedes abrir pues está limitado por los recursos de tu máquina. Así que yo lo he dejado en los defaults de Nginx. Hay gente que lo baja a 60, hay gente que lo sube. Es también un poco ver tú el servidor qué carga puedes soportar o hasta dónde quieres experimentar. Yo lo he dejado en default de Nginx, yo os digo 75 segundos, que creo que es un valor adecuado. 75 segundos puede haber muchas interacciones cliente-servidor y como he dicho, después del Keep Alive, si hacemos bien lo de las sesiones TLS, solamente hay que hacer el restablecimiento de la conexión TCP, que es un round trip, el SYN ACK y ya está. Digo, a partir de avance. ¿Por qué dejar de utilizar el LB de Amazon, por ejemplo, para generar toda esta gestión de SSL y utilizar la configuración en cada uno de los frontales? Buena pregunta. El problema del Amazon LB que teníamos antes nosotros es que a veces admite poca personalización y a veces toquetear todas estas pijadas pues cuesta o es directamente imposible. ¿Qué pasa? Que con Amazon LB te ahorras tener que configurar todos los certificados tú. Yo no creo que sea un problema, parece muy complicado, pero realmente configurar los certificados, claves privadas, demás, es fácil. Antes se decía también que SSL gastaba muchísimos recursos de servidor y que para el servidor era un bardén, digamos así, a establecer conexiones SSL y gastaba mucha memoria y CPU en desencriptar y encriptar datos. Nosotros ahora hemos elaborado en sus i7, i6, i5 y 7 las instrucciones ASNI que todos los servidores hoy en día prácticamente tienen. La verdad es que el desencriptado de las sesiones va muy rápido. Es cuestión de comodidad. Si quieres ahorrarte el no tener que configurar las cosas, pues lo mandas con Amazon y ellos en teoría te hacen el autoescalado y no tienes que preocuparte de si te llega un tráfico HTTPS que en teoría te puede llegar a hundir la máquina. Pero para mí, que me gusta Ramaná y Tuka, me parece más interesante tenerlo in-house. Ya os lo digo, pero esto como veis vosotros. Cosas del Amazon LB. Bueno, puedes configurar también si va luego un texto plano o te vuelve a encriptar en TLS otra vez todo su servidor. Esto por lo no me acababa de gustar en Olabox, que teníamos, o sea, desde el servidor LB hasta tu servidor pasa por las redes de Amazon, no tiene que pasar nada, en teoría no sé cómo funciona eso ahí, pero va por texto plano. Una vez se ha hecho la sincronización, te llega a tus servidores en texto plano y no sabes quién puede estar escuchando. Esto ya es de paranoicos de paranoids. No hacerlo, ¿vale? Y esto es uno de los motivos de tenerlo in-house. Yo no me fío de nadie, por lo tanto, la desencriptación SSL la hago yo y no me dejo que nadie más la haga. No sé si te he respondido. ¿Sí? Vale. Veo una otra vez. Mi pregunta era del tema móviles. Sí. Que a lo mejor las CPUs de los móviles, a nivel de utilizar en el cliente, pues es un poco lento. No sé si habéis hecho algún benchmark. Es una gran pregunta. Estoy en ello ahora mismo, con mi tiempo libre. El otro día me preguntaba a Sergi, porque en mi iPhone estas cosas son difíciles de medir, necesitaría un Android con terminal y probarlo bien. Podéis hacerlo en OpenSSL, hay un comando muy divertido, se llama OpenSSL Speed, y os hace un benchmark de cuántos megabytes por segundo es capaz de encriptar y desencriptar vuestro terminal, ¿vale? Si hacéis OpenSSL Speed, espacio Speed, lo veréis. Me gustaría mucho probarlo en un móvil, a ver qué diferencia realmente hay entre una CPU de un móvil y una CPU de un desktop. Es verdad que va más lento, no te voy a mentir, porque una CPU de un móvil no se puede comparar ahora mismo en un desktop. Pero me parece que lo que ganas, en plan, en confianza, sobre todo yo que trabajo en un e-commerce, que la confianza es básica, le estamos pidiendo al usuario que nos dé su tarjeta de crédito, por lo tanto, las ventajas yo creo que ganan en ese sentido los inconvenientes. Yo creo que un usuario entiende que es quizá preferible que la web vaya un pelín más lenta a que sus datos viajen en claro. Pero sí, es evidente que en móvil todo eso es un problema
porque las CPUs son más lentas, pero es un problema relativo. Los móviles por suerte cambian, por desgracia, cambian muy a menudo. Las CPUs no tienen, yo tengo el iPhone 4 de hacía 3 años y medio y no tiene absolutamente nada que ver la CPU de un iPhone 4 con la de un 5S. Es una brutalidad, es como 5 veces más rápida. Por lo tanto, la cosa va a ir a más y es probable que en 1, 2, 3, 4 años la cosa se acabe igualando y esta pérdida de tiempo sea menor. No sé si te aclara tu mica, ¿algo más? ¿No? Pues con esto acabamos. Gracias una vez más.